Un diseñador muy famoso en todo el mundo, un arquitecto, un trabajador de un cementerio, un constructor y un veterano del ejército. Dicho así, parece que estos hombres no tienen nada en común, pero todos serían asesinados por la misma persona. No sé si sabíais que el hombre que asesinó a Gianni Versace era un asesino en serie y Gianni fue su última víctima. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, dentro caso. Siempre se habla primero de la víctima más famosa, básicamente porque es de la que más se sabe, es la que más impresión dejó en los medios de comunicación, pero hoy me gustaría rendir homenaje a todas las víctimas, ya que en este caso 5 hombres perdieron la vida y los 5 son igual de importantes. Así que voy a hacer lo contrario que hace mucha gente, que es empezar con la última víctima porque es la más famosa. Voy a empezar por el principio. Y vamos a empezar por quién era el asesino. Andrew Cunanan. Andrew nació el 31 de agosto de 1969 en National City, que está en California. Era el menor de 4 hermanos y pertenecía a una familia pues, de clase baja, media, normal y corriente. Su padre, Modesto, era filipino y había trabajado en el ejército, y su madre, Mary Ann, era de descendencia italiana y muy religiosa. Al padre de Andrew era de estos a los que les gustaba aparentar todo lo que no tenía, vaya, que se gastaba dinero que no tenía en cosas que no necesitaban, y desde muy pequeñito siempre le inculcó a Andrew esa necesidad por aparentar ser más de lo que realmente eres. Andrew, no sé muy bien si fue a un colegio para niños superdotados o si era en el mismo colegio que el resto de niños, estaba en una clase especial, porque su coeficiente intelectual era muy alto. Allí destacaba entre sus compañeros de colegio, aunque no siempre por buenas razones. Como os digo, Andrew, como su padre, pues quería aparentar lo que no era y contaba historias de que su familia tenía mucho dinero, que su padre era un jefe de la mafia filipina, y bueno, historias así que la gente del colegio, la mayoría no se creían porque conocían a su familia. Cuando llegó la hora de ir al instituto, Andrew no fue al que estaba más cerca de su casa ni al que iban sus hermanos. Sus padres lo mandaron a un instituto en uno de los barrios más ricos de la ciudad. El instituto al que fue Andrew, The Bishop's School, en La Joya, era uno de los mejores, bueno, y sigue siendo hoy en día uno de los mejores del país, y de ahí salieron escritores, productores de cine, políticos, deportistas. Creo que, bueno, en España yo creo que no tenemos el mismo equivalente, pero es un colegio de estos a los que vas si quieres ir a una universidad estas de la Ivy League, o sea, Harvard, Yale, Stanford, todas estas. Entonces este era el tipo de sitio al que iba. Y los padres pues casi no se podían permitir cubrir los gastos. En el colegio, Andrew intentaba que el resto de sus compañeros, que eran de familias muy ricas, no supiesen nada sobre su familia. Sus padres lo estaban pasando mal para pagarle el colegio porque era muy caro. De hecho, me puse a buscar cuánto cuesta el colegio y hoy en día son $47,000 al año, o sea, por curso académico. Según cuentan antiguos compañeros de Andrew, este se creó un mundo que realmente no existía. Se inventaba historias sobre su familia y contaba que tenía mucho más dinero del que en realidad tenían. También cuentan que era muy manipulador y que utilizaba su carisma para conseguir todo lo que quería. La dinámica familiar tampoco ayudaba. Desde que Andrew era muy chiquitito, los padres lo utilizaban los dos casi como consejero matrimonial. O sea, iban los padres por separado y le contaban todos sus problemas al niño. Y siempre estaba pues un poco en el medio, los padres se llevaban muy mal, era un matrimonio de estos donde no había amor. Y eso, pues iban a Andrew y le contaban todos sus problemas. Y eran cosas que un niño tan pequeño, la verdad, que no tendría que estar escuchando. Y los padres, los dos, decían que es que Andrew era su mejor amigo. Y a ver, que, hombre, pues no sé, utilizar a un niño de 7 años de esa forma,
pues no sé, búscate amigos de tu edad y les cuentas tus movidas, pero no a tu hijo, además siendo tan pequeño. Pero bueno. Y bueno, además Andrew, que tenía estos 3 otros hermanos, 2 hermanas y un hermano más mayores que él, pero los padres a estos 3 casi que los ignoraban. Como os dije, estos no iban al mismo colegio que Andrew, iban a un colegio público, normal y corriente. Y cuando Andrew tenía 15 años, el padre le compró un coche, cuando Andrew no tenía edad para conducirlo ni nada, y a sus hermanos, que eran más mayores, que sí que tenían carnet de conducir, nunca les había comprado un coche. Y el coche que le compró a Andrew no era uno cualquiera, o sea, era un coche nuevo, de paquete, y eso, y se endeudaron para pagarle el coche, y él no tenía ni siquiera edad para conducir. Otra historia que cuentan los hermanos es que cuando los padres cambiaron de casa, se compraron otra casa, a Andrew le dieron la habitación de matrimonio, o sea, la habitación más grande de la casa, esa fue directamente para Andrew, mientras que sus 3 hermanos se tenían que pelear por las otras 2 habitaciones. Su madre dormía en la habitación que era de invitados y su padre dormía en el sofá. Tras graduarse en el instituto, Andrew fue a la universidad, pero solo duró un par de cursos. Andrew estaba mucho más interesado en otras cosas y esas eran sobre todo pues la buena vida, el tener dinero, el codearse con gente en plan de la jet set, ir a fiestas, tener ropa de marca y cosas así. Durante ese tiempo también sucedió algo con Modesto, el padre de Andrew. Modesto se había sacado una carrera tras dejar el ejército y trabajaba como corredor de bolsa. Modesto le contaba a todo el mundo que él era un corredor de bolsa buenísimo, que se le daba genial su trabajo, aunque en realidad era que cada poco tiempo cambiaba de trabajo, o sea, se iba de una compañía a otra. Según se cuenta, lo que pasaba era que Modesto estaba estafando a clientes y cuando los clientes empezaban a llamar para ver dónde estaba su dinero y qué había pasado con sus inversiones y la compañía empezaba a hacer preguntas, pues Modesto cogía, se iba de allí y se buscaba otro trabajo. Pero un buen día Modesto vendió el coche, vendió la casa donde vivía la familia y se largó a Filipinas. Por cierto, la familia no sabía que había vendido la casa. Aquí cuentan también que Andrew poco después quiso seguir a su padre y se fue a Filipinas, pero duró muy poco allí porque, claro, pues su padre allí no estaba trabajando, estaba escapando de la justicia en Estados Unidos, no tenía dinero y las condiciones de vida que tenía el padre pues no era lo que se esperaba a Andrew, que él se esperaba pues no sé, que tuviese una mansión allí o algo y claro, pues no era ni parecido, así que a cabo de unos días decidió coger otro vuelo de vuelta a California y volverse a su casa. Andrew empezó a frecuentar los barrios gays primero en San Francisco y después en San Diego. Andrew ya sabía desde, pues no sé, desde que era un adolescente que era gay y vaya, según cuentan, no con su familia, pero sí con amigos, era muy abierto sobre el tema. Bueno, en estos barrios gays lo que más le interesaba a Andrew eran los hombres mayores y ricos. Andrew aprovechaba lo que estas relaciones con los llamados sugar daddies le conseguían, que era subir de estatus, era tener relaciones con gente pues que él no las habría tenido de por sí, ¿no? Pues con gente de mucho dinero, con gente que está en unos ambientes que el resto del mundo no puede estar, que va a unos restaurantes a los que no vamos el resto de gente, que viajan en aviones privados, todas estas cosas. Nadie sabía si Andrew tenía trabajo, pero lo que sí que tenía siempre era ropa cara, era un cochazo y siempre estaba invitando a todo el mundo a tomarse la siguiente copa o a cenar o cualquier cosa. Pero claro, también lo que le pasa a la gente que vive así de su imagen, tanto como Andrew, y de irse a por hombres mayores y ricos, pues es que cuando va pasando el tiempo cada vez llegan modelos más nuevos, ¿no? Siempre tenemos la idea esta, pues no sé, de Hugh Hefner, por ejemplo, o de Leonardo DiCaprio, por poner otro ejemplo, que siempre aparecen con chicas más y más jóvenes, ¿no? O sea,
que en cuanto la novia cumple esos 25 años, ¿no? La cambia por un modelo más joven. Pues en estos casos con Andrew estaba pasando algo parecido. Norman Blatchford, de 60 y algún años, había conocido a Andrew en algún momento en uno de estos bares y le dejó irse a vivir con él a su casa. Norman era un millonario que estaba retirado después de haber vendido su negocio en Arizona y vivía entre Arizona y California. Según cuentan, Norman le daba una paga a Andrew de $2.000 al mes, le compró un coche y lo llevaba de viaje por Europa, a Nueva York a ver musicales y eso, pues a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes y le daba todo lo mejor. Cuentan que Andrew convenció a Norman de que vendiese su casa en Arizona y de que se trasladase a vivir permanentemente en California y se comprara una casa en La Joya. Esta casa que se compró había pertenecido a un hombre que se llamaba Lincoln Aston, que había sido amigo de Andrew y que en 1995 había sido golpeado hasta su muerte. Al parecer, este hombre el día anterior a su muerte había recogido a un chico que estaba haciendo autostop y lo llevó en su coche y luego le ofreció quedarse en su casa pues a pasar la noche. Por desgracia, el chico lo atacó y lo mató. Por aquel entonces, Andrew Cunanan utilizaba varios nombres. Uno de los que más utilizaba era Andrew da Silva. La relación con Norman terminó cuando Andrew le empezó a demandar cosas como un Mercedes nuevo, viajar siempre en primera y no en business, porque eso era de baja clase, y redecorar toda la casa. Norman era millonario, pero no le gustaba tirar el dinero. Así que le dijo a Andrew que no. Andrew se enfadó, cogió la puerta y se fue de la casa pensando que al poco tiempo Norman iría por él diciéndole: ay, perdóname, mira, te compro todo lo que tú quieras, que te necesito, lo que sea. Pero lo que pasó fue que Norman pasó de él y nunca lo contactó. Este es mi gato, Leo, que está aquí, que viene a saludar, a hacer una aparición estelar. Así que lo conozcáis. Di hola, Leo. 13 añacos que tiene ya, Venga. La mala vida que llevaba Andrew tampoco ayudaba. Andrew se pasaba la noche de fiesta, consumiendo de todo, y el metabolismo pues no es el mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 30. Andrew ganó bastante peso, cada vez estaba consumiendo sustancias más y más adictivas, más y más duras. Y claro, este tipo de sustancias lo que hacen es que tienes que comprar cada poco y para comprarlas necesitas dinero. El problema que tenía Andrew era que el tipo de vida que llevaba todo era muy superficial, todo era pues eso, apariencias. La gente se acercaba a él por la imagen y porque tenía dinero, aunque no fuese suyo, fuese de otros, pero él siempre parecía que tenía dinero y porque se lo pasaban bien con él. Pero si pierdes la imagen y el dinero, pues la gente lo empieza a pasar menos bien contigo y se empiezan a alejar de ti. Ojo, que no estoy criticando aquí ese tipo de vida, cada uno que haga lo que le dé la gana, que ya me dirás, pues yo critico a Andrew porque es un asesino en serie, pero que hay otra gente que vive esa vida, pues muy bien, mientras no le hagan daño a nadie, que hagan lo que quieran. Andrew conocía a muchísima gente, pero casi no tenía amigos. Y cuando peor le estaban yendo las cosas, uno de esos pocos amigos que tenía, Jeff Trail, se fue de San Diego a Minneapolis. Andrew se creía que él y Jeff eran los mejores amigos del mundo. Pero lo cierto es que Jeff no lo veía así. Jeff consideraba a Andrew, bueno, sí, como un amigo, pero tampoco tan cercano. Además, según cuentan amigos de ambos, pues Jeff estaba bastante harto de todas las mentiras que contaba Andrew. Otro hombre que se llamaba David Madson, al que algunos dicen que Andrew se refería a él como el amor de su vida. Al parecer, bueno, tuvieron una relación durante un tiempo y Andrew estaba enamoradísimo de él, aunque pues David menos. Pues David también estaba viviendo en Minneapolis, dio la casualidad de que los dos estaban en la misma ciudad, así que el 24 de abril del 97 Andrew decidió que iba a dejar San Diego e irse a pasar un fin de semana a Minnesota.
Celebró una cena con muchos conocidos, pero todos se dieron cuenta de que Andrew no estaba siendo el Andrew que conocían. El Andrew que conocían siempre tenía que ser el centro de atención, siempre era como muy despampanante, como eso, pues que todos se fijasen en él. Parecía que casi que cada vez que entraba alguien por la puerta, Andrew se levantaba a saludarlos y era como el anfitrión perfecto. También se sabía el nombre de todos y, y era una persona con la que al parecer era muy fácil hablar porque sabía un poco de todo. Sabía que si de teatro, que si de arte, de películas, de arquitectura, de lo que hiciese falta, Andrew podía mantener una conversación contigo. Pero ese día, al parecer, estaba mucho más callado y estaba sentado, no se levantaba a saludar a la gente ni nada. Los conocidos estos pues lo vieron como bastante bajo. Andrew les dijo que quería comenzar de cero y bueno, claro, pues ninguno de sus conocidos pensó que empezar de cero significaba lo que iba a suceder a continuación. El 25 de abril, Andrew aterrizó en Minneapolis para pasar un fin de semana y David lo fue a recoger al aeropuerto. Condujeron hasta el piso de David. Allí la portera del edificio los vio y contó que mientras David estaba hablando, que al parecer era un chico súper agradable y muy majo, pues estaba hablando con ella, dándole conversación. Le dijo: mira, este es mi amigo Andrew. Y según ella, Andrew fue bastante borde, o sea, estaba con mala cara, no haciendo caso, no hablaba, no decía nada. Y bueno, a ella no le causó muy buena impresión y de hecho se preguntaba qué hará David con este chico, con lo majo que es David, y mira qué borde. David Matson era un chico de 34 años que había nacido en Iowa. Pasó allí su niñez y su juventud hasta que se fue a estudiar en la universidad a Minnesota. David trabajaba como arquitecto y también estaba estudiando un máster en arquitectura. Según dicen, aunque David y Andrew habían estado liados durante un tiempo, David no quería saber nada de Andrew. Además, algunos dicen que el amigo, el conocido que tenían en común, que era Jeff, le estaba diciendo a David que se alejase de Andrew porque que no era trigo limpio. O sea, como fuere, tal vez porque a David le dio pena, porque no supo decir que no, porque no quería enfrentarse a Andrew, pues le dejó que se quedase en su casa ese fin de semana. Jeff le dejó muy claro a Andrew que ese fin de semana iba a estar muy liado porque era cumpleaños de su novio, que cumplía 21 años, y lo iba a llevar de viaje y bueno, lo quería llevar de cena y entonces que iba a estar muy liado. Le dijo que no volvería hasta el domingo. El viernes, Andrew y David salieron a cenar con unos amigos de David y Andrew no dejaba de pedirle a David que les enseñase el regalo que le había hecho. David les enseñó el regalo, que era un reloj de oro de Cartier, y les dijo algo así como: no es nuevo, es solo para agradecerme que le haya ayudado a mejorar su vida. Andrew pasó la noche del viernes en casa de David y el domingo por la mañana David habló por teléfono con una amiga. Le contó que la noche anterior él y Andrew habían salido a cenar y que todo iba bien. Luego hicieron planes para verse esa tarde. El sábado Andrew se había quedado a dormir en casa de Jeff, que Jeff estaba de viaje con su novio, pero había dejado la llave metida debajo del felpudo de la casa. A las 10 de la mañana se sabe que Andrew seguía en casa de Jeff porque un amigo de Jeff lo llamó para invitarle a ir a un partido de béisbol, creo que era, y Andrew le dejó una nota escrita a Jeff en una libreta sobre ese partido para que cuando llegara Jeff de su viaje pues viese la nota y pudiese ir. En algún momento Jeff llegó de vuelta de su viaje y fue a su casa, vio la nota y bueno, salió a ver el partido donde jugaban los amigos, pero se fue temprano porque según les dijo a sus amigos quería hacerle una tarta de cumpleaños a su novio y esa noche uno iba a quedar con su novio, con unos amigos para celebrar el cumpleaños. Más tarde le dijo a su novio que tenía que ir a hablar con Andrew de algo muy importante, pero que no le llevaría más de media hora. Jeff se fue de casa sobre las 9:15 de la noche y había quedado para luego encontrarse con su novio en un bar a eso de las 10:30.
A las 9:45 el telefonillo de la casa de David, que estaba conectado al teléfono, recibió una llamada que se supone que era de Jeff. Un vecino recuerda escuchar gritos y golpes y oír a alguien gritar vete a la puta calle. El vecino salió a mirar a ver qué estaba pasando, pero no vio a nadie. El lunes un vecino dijo haber visto a David con un hombre que la descripción coincidía con la de Andrew, y el martes otro vecino dijo que vio a Andrew y a David paseando al perro de David. Pero Jeff no fue a la discoteca donde había quedado con su novio, tampoco fue a dormir a su piso esa noche y al día siguiente no fue al trabajo. Su novio llamó a la policía, pero le dijeron que ya era mayorcito y que los únicos que podían poner la desaparición, o sea, poner la denuncia por desaparición eran sus padres, o si no, que tenían que esperar 72 horas. Lo que pasaba es que los padres de Jeff no sabían que era gay y el novio se sentía incómodo llamándolos y decirles, oye, que vuestro hijo desapareció, no lo encuentro, y que le digan, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué sabes tanto de nuestro hijo, no? Bueno, al final, que no puso la denuncia en la policía. El lunes sobre las 8 de la tarde el novio fue al piso de Jeff para ver si por casualidad Jeff había vuelto, pero nada, todo estaba como lo había dejado. Un vecino diría más tarde que vio a un hombre que coincidía con la descripción de Andrew delante de la puerta del piso. Unos amigos también dijeron que oyeron voces venir de dentro del piso de Jeff, pero que no sabían quién podía ser. El martes, dos amigas que trabajaban con David fueron a su edificio porque David no había ido a trabajar ni el lunes ni el martes y no había llamado al trabajo ni nada, y eso no era como era él. Las amigas le pidieron a la portera si podía abrir con la llave maestra el piso de David y echar un vistazo para ver, que no estuviese enfermo, que no le hubiese pasado nada. Y claro, cuando entró la pobre mujer se encontró con un cuerpo envuelto en una alfombra y salpicaduras de sangre por todos lados. La mujer llamó a la policía inmediatamente. La policía fue allí y encontraron el cuerpo, las salpicaduras y también dos tipos de huellas de zapatos diferentes, como que pertenecían a dos personas, y también encontraron un martillo cubierto de sangre. Todos creían que el cuerpo que había dentro de la casa de David iba a ser el de David. Sería lo más lógico. Ese mismo día los padres de Jeff denunciaron su desaparición y el cuerpo fue identificado gracias a un tatuaje que tenía en el tobillo. Y sí, el cuerpo se trataba de Jeff. Parecía que Jeff había sido atacado por detrás y su cara fue golpeada creo que unas 27 veces con el martillo. Al parecer también había salpicaduras de sangre fuera del piso, lo que podría indicar que el primer golpe o los primeros golpes se los dio Andrew cuando estaban fuera todavía. Jeff, que tenía 28 años, había estado en la Marina estadounidense y participado en la Guerra del Golfo. Jeff había salido en una entrevista en televisión que era sobre qué significaba ser gay en el ejército. Por aquel entonces había la política de no preguntes, no cuentes con respecto a los homosexuales, y por ese motivo en la entrevista solo sale la silueta de Jeff, no se le ve la cara ni nada para que no lo pudiesen identificar. Según un amigo de Jeff, cuando Jeff y Andrew se conocieron, Jeff sentía que quería ayudar a Andrew. Andrew estaba vendiendo sustancias y puede que también prostituyéndose para conseguir dinero y mantener su estilo de vida y también su adicción, y Jeff quería que dejara todo eso. Al parecer Jeff era una persona de estas muy formales, muy del ejército, de que no toma sustancias de ningún tipo, no hace nada que sea mal visto, no sé, como muy rígido en ese sentido. Entonces la vida que llevaba Andrew era completamente lo contrario a lo que hacía él en su vida. También se dice que Andrew le preguntó a Jeff que si quería ser parte de su negocio, que era la compra-venta de sustancias, y a Jeff eso le pareció muy mal y como que quiso alejarse de Andrew.
Jeff se estaba entrenando para entrar en la academia y convertirse en policía de autopistas, el Highway Patrol ese, que yo creo que no tenemos un equivalente, o sea, es como la policía de tráfico, pero solo de autopistas, no sé. Pero un buen día, sin venir mucho a cuento, a los amigos les sorprendió, decidió irse a Minnesota. Según cuenta un amigo, cuando Jeff estaba a punto de irse a California, el amigo le dijo, por favor, estate a salvo. A lo que Jeff respondió, pues cogiendo una pistola de debajo de su asiento, enseñándosela al amigo y le dijo, tranquilo, voy a estar a salvo, tengo esto. Y esa fue la última vez que el amigo vería a Jeff. La policía primero pensó que David tenía que ser el culpable del asesinato de Jeff, pero no me extraña que pensaran eso porque estaban en el piso de David, así que bueno, pues 1 más 1 suelen ser 2. Así que David, del que no tenían ni rastro, pasó de ser como víctima a ser un posible sospechoso. Y como os podéis imaginar, aunque era el 97, la policía, pues todavía esto de los gays pues no lo llevaba bien. Ojalá pudiese decir que ahora sería totalmente distinto todo eso, pero sigue siendo parecido. Bueno, pues la policía dijo que había sido una cosa gay que había salido mal. O sea, 27 golpes en la cabeza y nada, estas cosas gays que hacen esto. Pues nada, la investigación se concentró casi más en el hecho de que eran homosexuales que en que había un chico asesinado y otro al que no daban encontrado. Cómo de mala tendría que ser la situación que al parecer los padres de David pidieron no tener que hablar con un detective en particular y solo hablar con el otro porque al parecer estaba siendo tan mal educado con ellos que pidieron que no querían saber de él para nada. Pues la policía sacó esta teoría de que David estaba cabreado con Jeff porque estaba celoso. El 3 de mayo, unos pescadores que estaban en el lago Rush encontraron el cuerpo de David. David había recibido 3 disparos, uno en un ojo, otro en la cabeza y otro en la espalda que llegó al pecho. Y la policía encontró una bala de calibre 40 en el pecho de David y cuando la policía registró la casa de Jeff encontraron una caja de balas del mismo calibre. En casa de David, dentro de una bolsa de estas de deportes, encontraron una caja con las mismas balas donde faltaban 10. Y también encontraron una funda para una pistola. La policía cogió esa bolsa y le preguntó a una amiga de David, oye, ¿tú sabes de quién es esta bolsa? Y ella, pues no, pero a ver, tiene una etiqueta de estas, ¿por qué no la miráis a ver si pone algo? Y sí, tenía escrito el nombre Andrew Cunanan y su dirección. Y aquí la policía se volvió a lucir. Aunque los amigos tanto de Jeff como de David les decían que Andrew había estado con ellos y que bueno, que ninguno de los dos estaba muy contento con esa visita y que no sabían dónde estaba ahora Andrew, pues la policía pasó del tema. De hecho, tardaron 2 meses en recoger un neceser de Andrew que se había dejado en casa de David. Unos vaqueros que habían cubiertos de sangre, que eran una talla o varias tallas más grandes que la que usaba David, o sea que no eran suyos, se habían quedado en la casa y la policía ni le dio importancia. Y la policía, aunque había encontrado huellas dactilares en la escena del crimen, pues no consiguieron que coincidieran con las de Andrew, porque de Andrew solo tenían una de un pulgar, que es la que se utiliza para el carnet de conducir. Entonces, claro, no tenían el resto de dedos y no pudieron hacer que ninguna huella coincidiese. Y Andrew en este tiempo pues se esfumó y nadie tenía ni idea de dónde estaba. El domingo 4 de mayo, Marilyn Micklin regresaba de un viaje de negocios a la ciudad en la que vivía, Chicago. Ella se esperaba encontrarse con su marido en el aeropuerto para conducir hasta su casa, pero el marido no estaba allí. Cuando llegó a su casa se encontró con que una de las puertas estaba abierta y cuando entró en uno de los baños vio lo que parecía ser una pistola. Así que Marilyn salió de la casa y llamó a la policía. Dentro de la casa la policía se encontró
Cosas un poco extrañas. Se encontró un sándwich a medio comer, un jamón cocido que había sido dejado pues, fuera de la nevera desenvuelto. Se encontró también pelos de alguien que se había depilado encima del lavabo. La bañera había sido usada también. Y lo que no encontraban era al marido de Marilyn, a Lee. El perro de la familia, un labrador que se llamaba Honey, estaba en la casa y parecía estar totalmente tranquilo, sin estar, estresado ni nada de esto que hacen los perros cuando están nerviosos. Según leí en algún sitio, entre $8,000 y $10,000 habían desaparecido de la casa, aunque luego también leí que eran $2,000. No lo sé, pero bueno, sea como sea, un montón de dinero desapareció de la casa. También habían desaparecido varios de los trajes de Lee y algunas otras cosas de su ropa. El coche de Lee, un Lexus verde, tampoco estaba en ningún sitio. Fueron al garaje, que estaba separado de la casa, y en el garaje tampoco estaba el coche. Lo que sí que se encontraron en el garaje, debajo de otro coche, fue el cuerpo sin vida de Lee. Lee estaba atado de pies y manos y su cuerpo estaba medio envuelto en plástico, papel marrón de este embalaje y cinta aislante. Su cabeza estaba totalmente cubierta con cinta aislante. Lo único que se veían eran los orificios de la nariz. Lee tenía todas las costillas rotas, 4 puñaladas en el pecho, probablemente hechas con unas tijeras de podar, y su garganta había sido cortada varias veces con una sierra. El martes la policía encontró el coche de David aparcado a la vuelta de la esquina de la casa de Lee. Dentro del coche encontraron un recorte de periódico sobre los asesinatos de Jeff y de David, y también encontraron un mapa de Chicago donde había un círculo alrededor de una de las zonas gays de la ciudad. Lee tenía 75 años en el momento de su muerte y era un claro ejemplo de estos del sueño americano. Su padre había sido minero y Lee comenzó en los negocios vendiendo un mix para tortitas desde el maletero de su coche. Y de ahí pasó a vender otras cosas, pero en plan de puerta en puerta, desde su coche. Pero bueno, fue haciéndolo cada vez mejor y mejor. Y cuando cumplió 31 decidió cambiar de negocio y convertirse en constructor. Lee se convirtió en un constructor súper importante en la ciudad de Chicago y su mujer Marilyn empezó un negocio de cosmética que también fue todo un éxito. La pareja estaba muy bien considerada en Chicago porque aunque tenían muchísimo dinero, eran millonarios, se habían hecho a sí mismos, seguían siendo humildes, estaban metidos en muchas causas filantrópicas y al parecer pues eran buena gente. Y aquí hay varias teorías de por qué Andrew eligió esta casa. Y sinceramente, en toda esta historia, a la gente a la que sacaron del armario, les gustase o no, es una pasada, porque ni Jeff ni David le habían dicho a sus familias que eran gays, y bueno, pues eso salió en todas las noticias, y ahora con Lee va a suceder algo parecido. Hay quien dice que Andrew conocía al hijo de Lee y Marilyn, que se llamaba Duke y tenía 25 años. Duke vivía en Los Ángeles y estaba intentando empezar su carrera como actor. Duke tenía un compañero de piso y hubo gente que decía pues lo típico de las vecinas chismosas de este chico tiene que ser gay porque vive con otro chico y fíjate que los padres, mira que tienen dinero, le podían alquilar un piso para él solo. Pues ya por eso era gay. Se comenzó a especular que Andrew y Duke habían mantenido una relación sentimental y también que iban a comenzar un negocio juntos. Un amigo de la familia dijo que una vez se los encontró en el aeropuerto cuando la familia iba a pasar unos días a Hawái y que estaban esperando a que llegase Duke. Cuando Duke llegó, tenía un amigo consigo y ese amigo era, según estos otros amigos, era Andrew. Pero la familia de Lee y de Duke desmiente cualquier contacto con Andrew. Además dicen que Duke no es gay, pero bueno, que eso da lo mismo si lo es o no. Pero bueno, que no conocían a Andrew de nada, que no sabían quién era, que nunca lo habían visto en su vida. Otros dicen que con quien tenía una relación Andrew era con Lee. Todo el mundo sabía que a Andrew le gustaban los hombres mayores y cuanto más ricos mejor.
Y claro, pues Lee era un hombre mayor muy rico. Un prostituto, ¿se llaman prostitutos? ¿Es prostituto masculino o prostituta? Pues no lo sé. Bueno, un chico, no sé. Bueno, eso, un prostituto en Chicago dijo que había tenido un encuentro íntimo con Andrew y Lee en un piso. También decían que claramente Andrew se había sentido muy cómodo en la casa de Lee y que sabía dónde se encontraban varias cosas y que eso solo podía ser porque había estado más veces en la casa. Y por último, como el cuerpo de Lee apareció con la cabeza envuelta en cinta aislante, también se dedujo que eso tenía que ser una práctica sadomasoquista y que entonces que tenían que tener una relación y que Lee se dejó hacer eso. ¿Puede ser? Bueno, pues puede ser. La familia niega todo esto. Bueno, a ver, cada uno, hay gente que puede tener una vida secreta sin que el resto lo sepan, o incluso la familia puede saberlo pero no querer hacerlo público, pero también puede ser que Lee no conociese absolutamente de nada a Andrew. Al parecer Andrew tenía una memoria casi fotográfica y en la casa de Andrew encontraron una revista de estas de decoración donde salía la casa de Lee. Entonces puede ser que Andrew se acordase de eso, se acordase de la casa, de que vivía una familia muy rica y decidiera ir, y coincidió que ese fin de semana no estaba la mujer y entonces se aprovechó de eso. Pues no sé, yo tampoco voy a forzar a nadie a que salga del armario sin ellos querer y ahora que está muerto sin ni siquiera saber si lo era o no. Pero bueno, eso, que pobre Lee, que vaya forma de acabar con su vida. De ahí Andrew con el coche de Lee se fue a Nueva York, donde se pasó unos cuantos días. Se fue de compras, se fue al cine varias veces y según dicen, pues la policía sabía que Andrew estaba en Nueva York. La policía estaba rastreando el coche que había en el teléfono de Lee y bueno, esto era algo que la policía no quería que saliese en la prensa porque obviamente pues era una ventaja que tenían sobre Andrew clarísima y no les interesaba que Andrew lo supiese. Pero al poco tiempo saltó la noticia en un periódico de Chicago de que la policía estaba siguiendo a Andrew gracias al teléfono del coche y luego comenzó a salir en todos los medios de comunicación del país, así que seguramente casi al 100% Andrew escuchó esto. Andrew intentó cortar los cables del teléfono en el coche, le arrancó la antena, pero aún así el coche seguía dando señal, así que supongo que Andrew pensó que lo mejor era deshacerse del coche y coger otro. El viernes por la tarde, William Reese, de 45 años, no había llegado a recoger a su hijo del colegio. William era el cuidador de un cementerio histórico en Nueva Jersey y le encantaba participar en las recreaciones estas de la guerra civil que les gusta hacer tanto allí por Estados Unidos. La verdad es que no encontré mucho sobre William, es de toda esta historia del que menos se sabe. Sé que estaba casado con una mujer que se llamaba Rebecca y que había adoptado al hijo que ella había tenido una relación anterior que se llamaba Troy. Troy tenía 12 años. Leí una entrevista que le hicieron a su hijo años más tarde donde decía que William era un padre muy cariñoso, que siempre intentaba pues, que animarlo y que sacase lo mejor de sí, y que tan solo unos días antes estaban viendo la tele y estaban viendo el programa de America's Most Wanted, que si queréis saber más sobre ese programa y sobre cómo comenzó, tengo este vídeo aquí por si os interesa, está muy bien. Bueno, y William le dijo a Troy que tuviese cuidado, que había un asesino en serie matando gente. Rebecca fue a recoger a Troy al colegio y de vuelta se pasaron por el cementerio a ver si a William le había pasado algo. Allí se encontraron con la puerta de la casa, de la oficina del cuidador abierta, pero el coche de William no estaba. En su lugar había un Lexus verde
y Rebecca decidió entrar en la casa. Dentro de la casa la radio estaba puesta, pero ella no encontraba a William, gritó su nombre varias veces, pero nadie contestó. Desde allí Rebecca llamó a su padre y le dijo que no encontraba a William por ningún lado y que había un Lexus verde aparcado allí, que no sabía de quién era y que el coche de William no estaba, y el padre le dijo que colgase el teléfono y que se fuese de allí, que cuando llegase a casa llamase a la policía. Al parecer el padre había escuchado en las noticias que estaban buscando a un chico que conducía un Lexus verde, que era muy peligroso, entonces pues inmediatamente se preocupó. La policía encontró el cuerpo de William en un charco de sangre en el sótano de la casa esa donde estaba la oficina. William había recibido un tiro en la parte de atrás de la cabeza, en plan ejecución. Básicamente, William murió porque Andrew necesitaba un coche nuevo. Y Andrew solo necesitaba un coche nuevo porque ni la policía ni la prensa se pudieron callar la boca y no decir que estaban rastreando el coche. Si hubiesen estado callados, igual la historia acababa aquí, acabaría antes del asesinato de William, y no sería pues todo lo trágica que fue al final. Bueno, y si os estáis preguntando esto, el piso que Andrew tenía en San Diego todavía no había sido registrado por la policía. Pero ahora Andrew era uno de los 10 más buscados por el FBI. El 11 de mayo Andrew llegó a Miami y se alojó en un hotel que se llama el Normandy Plaza, que es el tipo de hotel donde el Andrew de antes no había ni mirado. O sea, es un hotel de estos chungos. Andrew se quedó varias semanas en el hotel y creo que se registró con su propio nombre incluso, y tenía el coche de William aparcado enfrente. O sea que tampoco se estaba escondiendo. La recepcionista contó que Andrew era muy callado, que se pasaba el día en la habitación y que tan solo salía por la noche para comprar algo de comida basura para cenar y volver a su habitación. También decía que Andrew estaba bebiendo como una botella de vodka al día. Un huésped del hotel dijo que Andrew le preguntó que dónde podía comprar sustancias. Pero claro, pues el dinero se le iba acabando y necesitaba conseguir más, así que Andrew empezó a prostituirse. Un día Andrew cogió una moneda de oro que al parecer le había robado a Lee y fue a una casa de empeños a empeñarla. A la dependienta que había en la tienda en ese momento, Andrew le dio su nombre real y le dio la habitación, el número de habitación del hotel y la dirección del hotel, aunque el número de habitación que le dio era la habitación vecina a la suya, o sea, no era la suya propia. Todos los días en Estados Unidos las casas de empeños tienen que pasarle la información de todos los objetos que han sido empeñados y la información que dejó la gente que los empeñó se lo pasan a la policía. Así que la policía desde ese día tenía el nombre de Andrew y su dirección entre papeleo, pero nadie lo miró. Bueno, pues mientras Andrew seguía viviendo su vida en Miami, el famoso diseñador Gianni Versace estaba pasando un tiempo en su mansión de Miami. Versace llevaba unos 5 días allí, había tenido pues desfiles o presentaciones creo que había sido en París y en Milán, y se iba a pasar allí a su casa en Miami unos días junto con su pareja Antonio. Giovanni Maria Versace nació el 2 de diciembre de 1946 en Calabria, en Italia. Tenía un hermano mayor, Santo, y una hermana menor, Donatella, y su madre era modista, y desde muy joven Gianni le encantó siempre todo ese tema. Comenzó ayudando a su madre en el taller, donde la madre empleaba a 15 costureras, y con 26 años decidió mudarse a Milán y probar suerte como diseñador de moda. Allí en Milán trabajó para varias marcas hasta que decidió empezar su propia marca, que como todos sabréis pues fue un absoluto éxito. En el 78 abrió su primera tienda en Milán y ese mismo año puso a su hermano Santo como presidente de la compañía y a su hermana Donatella como vicepresidenta. En el año 82, Gianni conoció al que fue su compañero hasta su muerte, Antonio D'Amico. En el 92, Gianni compró su
casa de Miami, a la que llamó por su nombre original, que era Casa Casuarina. Digo casa entre comillas porque la casa tenía 8 habitaciones, 2 cocinas, 3 salas de estar, 10 baños, un bar, una biblioteca y 4 salones. En el 93 también compró la propiedad adyacente a su casa, que había sido un hotel, tiró todo y se construyó una piscina y un jardín. El suelo de la piscina es un mosaico increíble que está hecho con miles de azulejos, y muchos de esos azulejos son de oro de 24 quilates. Por si a alguien le interesa, la casa es ahora un hotel de lujo. Las habitaciones más baratas, así echando un vistazo, son unos $500 la noche. Y bueno, la piscina sigue igual que estaba cuando Versace vivía allí. Todo esto cambiaría la mañana del 15 de julio. Ese día Versace salió de su casa para hacer lo que solía hacer todos los días, que era ir al News Café. Allí compró 5 revistas y se compró también un café, y luego se fue de vuelta a su casa. Cuando estaba pues abriendo la puerta de hierro de su casa, un hombre que llevaba puesto una camiseta sin mangas, shorts y una gorra negra cruzó la calle en dirección a donde estaba Versace. Una mujer que pasaba por allí reconoció a Versace y le sonrió, y él le devolvió la sonrisa, y justo en ese momento casi el primer disparo le dio en la base de la cabeza, donde la cabeza se junta con el cuello, y le rompió la médula espinal. Esa bala salió por su garganta, impactó contra la puerta de hierro y los fragmentos de la bala salieron disparados, y uno impactó contra una paloma que también murió en ese momento. Antes de caer al suelo, Gianni movió la cabeza un poco hacia un lado y Andrew le pegó el segundo disparo que le entró por la cara y acabó alojado en el cráneo. La mujer que acababa de sonreír a Versace estaba a pocos metros, lo había visto todo y estaba totalmente paralizada, en shock. Tras los 2 disparos, Andrew se giró y se fue por donde había venido como si nada. Antonio, la pareja de Versace, estaba tomando café dentro de la casa con un amigo y salió corriendo cuando escuchó los disparos. Según dice él, se encontró a Gianni allí tirado y ya no se acuerda de más. Un vecino, que era amigo también, que era el que se encontraba dentro de la casa con Antonio tomando un café, también salió y le preguntó a la mujer, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí? Y la mujer, sin decir nada, pues simplemente señaló a un hombre que iba caminando. Así que el amigo este se puso a perseguir a Andrew. El hombre este le iba gritando, pero párate, hijo de puta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y nada, el hombre pues se giró y sacó una pistola, o le enseñó la pistola. Entonces el amigo dijo, hostia, pues mira, mejor dejo de seguirlo y ya llamo a la policía. Andrew se metió en el parking donde había aparcado el coche de William, se cambió de ropa y se fue de allí tan tranquilo. Una patrulla de la policía encontró la ropa tirada al lado de un coche rojo, y la ropa coincidía con la que los testigos habían dicho que llevaba el hombre que disparó a Versace. Así que bueno, pues miraron el coche rojo este, lo abrieron y dentro encontraron la cartera con todos los documentos de Andrew. Así que ahora sí pusieron pósters con la cara de Andrew y la descripción por todo Miami. Como os podéis imaginar, tras los disparos que en la casa de Gianni Versace, los medios de comunicación salieron a la estampida y minutos más tarde ya estaban allí en las puertas de la casa sacando fotos, vídeos, todo. La policía y los medios se llevaron mal desde el principio. Al parecer la policía no quería sacar ni un solo detalle del caso. De hecho, con el coche este que era de William, la prensa dijo, bueno, tienen el coche de William porque ellos vieron, o sea, los periodistas con sus propios ojos vieron cómo la policía sacaba el coche del parking, o sea, sacaba el coche precintado del parking y se lo llevaban. Pero en una rueda de prensa la policía dijo que el coche que igual ni existía.
Entonces pues la prensa lo llevaba muy mal y la policía pues estaba metiendo en un pozo un poco raro que no había necesidad. Bueno, la familia de Gianni utilizó todos sus recursos para que las cosas se hicieran como ellos querían. Ellos querían tener incinerado a Versace lo más rápido posible y llevárselo a Italia. Y si lo que cuentan es cierto, la familia no se portó nada bien con casi nadie. Según periodistas que investigaron la vida de Gianni Versace y toda la situación, dijeron que Versace que tenía VIH, pero la familia insistía en que Gianni no tenía VIH, que se había tomado un tiempo de descanso porque tenía cáncer de oído, pero que hacía 6 meses que se había curado y que ahora estaba perfectamente. Pero al parecer en la autopsia pues salió otra cosa. Comenzaron a salir relatos de gente de que tanto Gianni como Antonio utilizaban hombres de compañía y bueno, todo esto eran cosas que la familia negaba una y otra vez. La policía intentó una y otra vez hablar con los familiares porque pues cuando hay un crimen la primera gente con la que se habla es con los familiares, pero la familia pues es que no quería hablar con la policía. De hecho, el día que incineraron a Gianni era el día que Donatella tenía que ir a hablar con la policía, pero lo que hizo fue recogió la urna con las cenizas de su hermano, se montó en un avión y se largó dejando plantada a la policía. Así que en este caso la policía jamás habló con un miembro de la familia de Gianni. Y bueno, al parecer luego lo que le hicieron a Antonio, la pareja de Gianni, es también terrible, pero bueno, no es parte de esta historia. Y bueno, ¿dónde demonios estaba Andrew? Pues nadie lo sabía. Pero ¿os acordáis de la casa de empeños? Bueno, pues la empleada llamó a la policía y les dijo, oye, que es que hace unos días os envié esta información, pero nadie se puso en contacto conmigo ni nada. Y bueno, a mí me da la impresión de que este chico va a volver a recoger la moneda porque parecía que tenía algo de valor sentimental para él. Entonces lo que hizo la policía fue ir a la casa de empeños y se puso a vigilarla desde fuera. Lo que pasa es que al mismo tiempo los medios estaban vigilando a la policía que vigilaba la casa de empeños, así que a no ser que seas un criminal muy tonto, que Andrew no lo era, pues tú no te acercas a la casa cuando ves tantas historias que están pasando alrededor, así que Andrew pues nunca se presentó. Pero bueno, en la casa de empeños pues descubrieron que Andrew había dejado la dirección del hotel, así que la policía con el equipo SWAT y de todo se fueron al hotel y en el hotel empezaron a registrar las habitaciones que tenían huéspedes. Además, como Andrew había dejado el número de habitación que no era el suyo, pues la primera en la que entraron era la del vecino de habitación, que se debió llevar un susto de 1000 narices. Y bueno, miraron por las habitaciones, las que estaban ocupadas, pero Andrew se había ido el día anterior o un par de días antes, entonces su habitación aparecía como desocupada. Pero lo cierto es que todas sus cosas estaban dentro. De hecho, un empleado del hotel le dijo a un periodista, oye, que la policía no registró la habitación donde se había estado quedando Andrew. ¿Te interesaría verla a cambio de un módico precio? Y el periodista le dijo, sí, claro. Así que el periodista pues subió a la habitación y se puso a mirarlo todo, a tocarlo todo y de hecho se puso a coger cosas y juntarlas o tal para que saliesen mejor en las fotos. Así que cuando la policía finalmente, cuando lo vieron en las noticias de la noche de que periodistas estaban entrando en esa habitación y sacando vídeos y sacando fotos, pues claro, dijeron, pero coño, ¿qué está pasando? Ahora no nos sirven de nada, si hay alguna prueba ahí ya no nos sirve, están todas contaminadas. Y bueno, después del asesinato de Versace, pues todos los amigos, conocidos o incluso alguien que se había cruzado una vez en su vida con Andrew por casualidad, empezaron a contactar con periodistas y por módicos precios pues vendían todo lo que podían. Vendían fotos, vendían, yo qué sé, cosas que había tocado Andrew. Incluso una amiga vendió partes de su diario en las que hablaba de Andrew. De verdad, gente, de verdad.
Una persona que salió en aquel entonces dijo que Andrew le contó que Versace le había pasado el VIH y que Andrew le dijo que sabía quién había sido y que se iba a vengar. Pero bueno, esta historia la policía no se la cree y bueno, lo cierto es que Andrew no estaba enfermo con VIH, entonces bueno, pues él podía pensar que sí que lo estaba, pero bueno, que no se sabe. El 16 de julio, el dueño de un barco que estaba atracado allí, no voy a decir en el puerto porque en Miami muchas casas tienen como el barco delante, pues bueno, un barco que había allí fue a ver que su barco que estaba bien y se encontró con que alguien había estado viviendo allí, se encontró con comida por fuera, periódicos y demás. Y bueno, el dueño de este barco dijo también haber visto a un chico que coincidía la descripción con la de Andrew, que estaba sentado en un banco cerca del barco este leyendo un libro sobre navegación. El dueño dijo que un tiempo más tarde le pareció que ese libro de navegación era uno que él tenía en su barco. Pero cuando la policía llegó allí, pues no encontraron ni rastro de Andrew y no sabían pues dónde estaba. El 23 de julio el FBI se reunió para hacer un perfil psicológico de Andrew. Se reunieron todos como las mentes más brillantes del FBI ahí en Quantico para hacer este perfil. Al mismo tiempo que estos estaban reunidos en Miami, el dueño de una casa de estas flotantes le pidió al que se encargaba de mantenerla que se pasase por la casa a echarle un vistazo. El hombre fue hasta esta casa flotante sobre las 3:45 de la tarde y se encontró con que la cerradura había sido rota. Cuando entró en la casa se encontró los cojines del sofá tirados en el suelo y mantas por encima como si hubiese sido utilizado como una cama. El hombre de repente se dio cuenta de que tal vez podía haber alguien todavía en la casa, así que sacó su pistola del bolsillo, pues porque es Estados Unidos y supongo que es lo que hace todo el mundo. Dice que unos segundos después escuchó un disparo, él pensó que el disparo iba dirigido a él, así que salió corriendo de la casa. Y lo que hizo al salir corriendo de la casa fue llamar a su hijo y su hijo fue el que llamó a la policía. Minutos más tarde, montones de agentes de la policía se presentaron allí. La policía pensó que la persona dentro de esa casa podía tratarse de Andrew, pues básicamente porque eso lo estaban buscando y también porque el otro hombre les había dicho que había podido estar en su barco, entonces bueno, pensaron que podría ser un buen sitio para esconderse. Así que desde un megáfono le estaban pidiendo que por favor saliese de la casa, que se rindiese, estas cosas. Sobre las 8:30 de la tarde, la policía todavía no había conseguido que Andrew saliese, ni siquiera una respuesta desde dentro de la casa. Además, todos los medios de comunicación estaban allí reunidos, muchos estaban grabando desde helicópteros, así que si Andrew estaba en la casa y estaba viendo la tele, él podía ver dónde estaban todas las patrullas de policía y si les daba por entrar en la casa, él podía saber cuándo lo iban a hacer porque lo estaba viendo en vivo y en directo. Así que lo que hizo la policía fue cortar la electricidad de la casa y seguidamente tiraron un par de bombas de gases lacrimógenos y entraron en la casa. En la casa se encontraron a Andrew en la habitación principal, se había disparado en la boca y parecía que llevaba varias horas muerto. Así que bueno, pues este fue el final del asesino en serie que se llevó por delante la vida de 5 hombres sin motivo. Y bueno, pues eso, que nunca fue llevado ante la justicia porque se quitó del medio antes de que eso pudiese suceder. Y nadie sabe muy bien por qué decidió ir a por Versace. Tal vez pues coincidió porque estaba allí, yo qué sé. Hay gente que dice que se conocieron una vez cuando estaban en... Versace estaba haciendo los trajes para una ópera que estaba en San Francisco, creo que era. Y Andrew estaba pues con sus amigos ricos tal y que se conocieron allí.
pero bueno, tampoco se sabe muy bien si eso es verdad, si no. Andrew contaba muchísimas historias, contaba que conocía muchísima gente famosa y la mayoría de veces no era verdad. Entonces, bueno, pues a saber, ¿no? Lo que es verdad o lo que no, que puede que le diese por ir a por Versace como le diese por ir a por cualquier otro famoso que estuviese a su alcance, yo qué sé. Y bueno, pues eso, aquí se acaba la historia. Como os digo, hay muchísimos más detalles de lo que más se sabe sobre la muerte de Versace, obviamente, y hay muchísimo más, pero tampoco quiero que este vídeo dure 3 semanas y así que lo voy a dejar aquí. Nada, espero que si no conocéis el caso, que os haya resultado interesante, espero que hayáis pasado un buen rato conmigo y si es así, pues nos vemos en el siguiente vídeo.